Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que, de acuerdo con diversas filosofías y fundamentaciones, corresponden a toda persona por el mero hecho de su naturaleza y condición humana para garantizar una vida digna. Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos fundamentales, su origen histórico, en qué consisten y sus usos y procedimientos para garantizarlos y saber un poco más de estos. Los derechos fundamentales tienen su origen en la Revolución Francesa y fueron adoptados en la Constitución francesa durante el juramento del juego de la pelota el 20 de junio de 1789. Luego, el 10 de diciembre de 1948 fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Carta de los Derechos Humanos. Desde 1991 hacen parte de la Constitución Política Colombiana. Es un deber estatal hacer respetar, proteger y fomentar todos los derechos humanos. El Estado colombiano, como cualquier Estado social de derecho, incorpora en su Constitución los mecanismos para la protección de estos derechos. Este recurso es conocido como la tutela. Según la Constitución Política de 1991, estos son los derechos que pertenecen a la categoría de derechos fundamentales. El primero es el artículo 11. El derecho a la vida es inviolable y por ende no existirá la pena de muerte. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzosa, ni torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y por ende recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Artículo 14. Todos tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 15. Todos tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre. Artículo 16. Todos tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 17. Se prohíbe la esclavitud. Artículo 18. Nadie será molestado por sus pensamientos ni será obligado a revelarlos, actuar en contra de ellos. Artículo 19. Se garantiza la libertad de culto y todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Artículo 20. Toda persona puede expresar y difundir sus pensamientos y opiniones. Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. Artículo 22. Se garantiza el derecho a la paz. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades. Artículo 24. Todo colombiano tiene derecho a la libre locomoción dentro del territorio nacional. Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social que goza de la protección especial del Estado. Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. Artículo 27. El Estado garantiza libertades de enseñanza, aprendizaje y cátedra. Artículo 28. Toda persona es libre y no puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión ni arresto sin una orden con las formalidades de la ley. Artículo 29. Se aplicará el debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Artículo 30. Quien estuviese privado de su libertad y creyera estarlo ilegalmente tiene el derecho de solicitar un habeas corpus, el cual se debe resolver en las próximas 36 horas. Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo ciertas excepciones. Artículo 32. Los delincuentes sorprendidos en flagrancia podrán ser apresados y llevados ante la ley por cualquier persona. Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Artículo 35. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su efecto en la ley. A los colombianos por nacimiento se les aplicará por delitos hechos en el exterior. Artículo 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. Artículo 37. El pueblo tiene el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Artículo 38. Se garantiza el derecho a la libre asociación. Artículo 39. Los trabajadores tienen derecho a construir sindicatos y asociaciones sin intervención del Estado. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para cumplirlo, yo cuento con los siguientes derechos. Primero, elegir y ser elegido. Segundo, tomar parte en actividades de participación democrática. Tercero, construir partidos y movimientos políticos sin limitación alguna. Cuarto, revocar el mandato de los elegidos. Quinto, tener iniciativa en las corporaciones públicas. Sexto, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Séptimo, poder acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Y por último está el artículo 41. En todas las instituciones educativas es una obligación el estudio de la Constitución y la instrucción cívica.
solicitudes que se presenten ante la superintendencia en ejercicio del derecho de petición deberán dirigirse de manera respetuosa y podrán formularse verbalmente o por escrito, o por cualquier medio que permitan su comunicación, inclusive a través de mecanismos técnicos o electrónicos, siempre que sea posible verificar la identidad del peticionario y la fecha de recibo de las mismas. Las peticiones escritas deberán contener por lo menos los siguientes requisitos. Primero, la designación de la autoridad a quien se dirige. Segundo, los nombres y apellidos completos del solicitante y o de su representante legal o apoderado. 3. El objeto de la petición. Cuarto, las razones en que se apoya. Quinto, la relación de documentos que se acompañan. Y sexto, la firma del peticionario cuando fuere el caso. Las peticiones verbales se atenderán en el Centro de Interacción Ciudadana de la Superintendencia de la Economía Solidaria, dentro del horario establecido por la entidad en los días laborales, sin perjuicio de que por situaciones especiales y cuando se estime conveniente se modifiquen los horarios de atención al público. De las peticiones formuladas verbalmente se podrá disponer lo pertinente para dejar consistencia escrita a aquellas y obtener la firma del interesado si éste así lo solicita. En todo caso, el funcionario encargado deberá informarle al interesado la existencia de esta prerrogativa. Las autoridades públicas deben responder las peticiones de interés general o particular en un término de 15 días hábiles. Las solicitudes de información se deben resolver en el término de 10 días hábiles y las de consulta en el término de 10 días hábiles. En caso de que el procedimiento no sea respondido con el tiempo establecido, la acción de tutela procede para exigir el cumplimiento o respuesta de ese derecho de petición, cuando como consecuencia de su no atención se viola un derecho fundamental del peticionario. Ahora les voy a hablar del procedimiento para realizar un habeas corpus. El primer paso sería claramente recibir la acción del habeas corpus en el cual el victimario, sintiéndose privado de su libertad de forma injusta, da uso a esta acción acompañada de un acta individual de reparto. El segundo paso sería radicar la acción del habeas corpus y ya el tercer paso, siendo uno de los más importantes, sería abocar la acción del habeas corpus, en el cual el juzgado asume el conocimiento de esta y se pone en contacto con las autoridades competentes, las cuales puedan ofrecer cierta información de este caso acerca del victimario que se encuentra privado de la libertad, y también, si es debido, incluso pueden realizar una entrevista con el victimario. El cuarto paso sería ya comunicar a los involucrados, en el cual esta parte se puede hacer por diferentes medios, tales como por teléfono, fax, incluso si se requiere puede hacerse por correo electrónico. Después, en el quinto paso ya se recibirían las respuestas y comunicaciones. Después, el sexto paso ya sería dictar la providencia, en el cual mediante el auto interlocutorio de un juez se decidirá la solicitud mediante 36 horas hábiles. Después se comunicará la decisión y después se verificará la procedencia de la impugnación del fallo. Después se concede la impugnación y finalmente se archiva en la base de datos el habeas corpus. En cuanto al proceso de tutela, este es bastante parecido al proceso anterior del habeas corpus y también se basan sobre la misma base. Entonces, el primer paso sería recibir la acción de tutela por el juzgado, el cual debe estar debidamente diligenciada y también debe contar con cierto número de copias para que se pueda realizar el traslado según el número de accionados. El segundo paso ya sería radicar la acción de tutela y el tercer paso sería ya como el anterior del habeas corpus, el cual sería abocar y admitir la acción de tutela, en el cual el juzgado asume el conocimiento de la acción y verifica los cumplimientos legales o básicamente que todo esté en orden con esta acción de tutela. El cuarto paso sería resolver la medida provisional, en el cual se elaboran comunicaciones por secretaría y se remiten por el medio más expedito. Después ya se elaboran las comunicaciones, en el cual se hacen a las partes afectadas con la decisión de esta acción de tutela. Después se entregan las comunicaciones al Centro de Servicios Judiciales para su trámite, en el cual estas entregas se deben hacer por un medio físico en las ventanillas de recepción a juzgados del centro de servicio. El séptimo paso es comunicar a las partes afectadas, en el cual se procede a entregar las comunicaciones en las direcciones previamente identificadas al principio de la tutela. Después se deben recibir respuestas y comunicaciones ya tramitadas. Después se dicta el fallo y después se notifica acerca del fallo, en el cual se contacta por parte del medio más expedito, como se dijo anteriormente, para informar sobre la expedición del fallo. Se verifica sobre la procedencia de la impugnación del fallo, se concede la impugnación, después se envía el fallo a la Corte Constitucional
en la cual la Corte Constitucional es la encargada de revisar la tutela. Y si en el caso de que no sea seleccionada para la revisión, lo que se hace es que se archiva la tutela para después regresar al juzgado de origen. A continuación les vengo a mostrar un ejemplo de tutela en el cual se ven afectados los derechos fundamentales, el cual es el del buen nombre y la de locomoción. El actor es Gustavo Quintero, que presenta una tutela en contra de la compañía Avianca Aerolíneas. La situación se presenta el día 12 de diciembre del 2011, la cual Avianca programa un vuelo en el cual este personaje llega un poco alcoholizado al lugar, en el cual pierde el vuelo y en consecuencia a estos actos él decide bajarse y generar el reclamo de forma agresiva y un poco agradable, por lo cual la aerolínea decide meterlo, por decirlo así, en una lista negra, en el cual tiene como consecuencia la acción de tutela del señor Gustavo, la cual es presentada el 16 de mayo del 2012, en el cual presenta que reconoce la agresión verbal, pero también que se le han afectado el derecho al buen nombre, debido a que puede afectar sus relaciones sociales, tanto laborales como sociales. También la de locomoción, que es la cual es el problema de no poderse mover libremente a nivel nacional con los factores de la aerolínea. Al presentar esa tutela, las Cortes deciden fallar a favor de Gustavo y deciden quitar y legalizar aquellas listas negras que prohíben y quitan cierto porcentaje de libertad a las personas que están usando estos factores. A continuación vengo a hablarles de diferencias de tres tipos de derechos. Está el derecho de reunión, derecho de asociación y derecho de sindicato. También vengo a hablar del proceso de constitución y la función de un sindicato. Empecemos. El derecho de reunión es la capacidad de un grupo de tener la libertad, tanto pública y privada, de juntarse en un lugar por un determinado tiempo para exponer o compartir sus ideas. Está el derecho de asociación, que es la capacidad de las personas de formar un grupo lícito para compartir sus ideologías e ideas. Y está el derecho de sindicato, que es cierta agrupación que trabaja específicamente para los intereses y trámites de las mismas personas que componen este sindicato. Está el proceso constitucional, cuáles son aquellos trámites para generar una personalidad política y jurídica en la cual le ayudan a la persona a participar del Estado y hacer sus derechos, hacerlos cumplir. También está la función del sindicato, el cual es buscar el bienestar de su grupo en general, compartiendo sus ideas, haciéndolas exponer y cumpliendo su objetivo como es. Con respecto al tema de la legalización del aborto, el Senado decidió rechazar el proyecto de ley que se fundamenta en la legalización del aborto. La Corte Constitucional en los últimos días reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho íntimamente ligado a la vida bajo la sentencia C-355 de 2006, en el que se decretan 3 circunstancias en que la interrupción voluntaria del embarazo se permita, las cuales son: cuando el embarazo pone en peligro la salud física o mental de la mujer, cuando un embarazo es resultado de una violación o un incesto, cuando hay malformaciones del feto que están directamente comprometidas con la vida por fuera del útero. Por lo tanto, el Senado en los últimos días ha decidido rechazar el proyecto de ley que apoya la legalización de este.